10 motocicletas que solo los locos comprarían. ¿Pensando en comprarte una moto? Espera, porque no todo lo que brilla es oro. Algunas motocicletas son verdaderas trampas disfrazadas. Quédate hasta el final porque hoy te traigo 10 ejemplos de motos que definitivamente es un error comprar al entrar al mundo biker. Si valoras tu dinero y tu dignidad, es mejor que sigas mirando. Comenzamos nada menos que con la Harley Davidson Sporter 1000, fabricada entre finales de los 70 y principios de los 80. Este modelo es un claro ejemplo de cuando una marca legendaria atraviesa una crisis de identidad y de ingeniería. Con su motor V-twin de 61 pulgadas cúbicas, prometía emociones fuertes, pero lo que entregaba era una clase gratuita de mecánica de emergencia. Literalmente perdía aceite como si fuera parte del diseño. No exageramos, la broma común entre los propietarios es que si no había un charco bajo la moto, algo andaba mal. ¿Por qué no había aceite? Su embrague era tan duro que más de un motociclista salió con antebrazo nuevo. La caja de cambios parecía un juego de adivinanzas, y el famoso clic entre marchas era muy confuso. La suspensión era básicamente decorativa y en carretera parecía más una licuadora con ruedas que una cruiser. Aunque entregaba unos decentes 68 libra-pie de torque, la experiencia era tan poco refinada que cuando alcanzaba sus teóricos 170 km por hora, se sentía más como un acto suicida. Esta moto envejeció como un clásico, pero del desastre. Hablemos ahora de la Kawasaki Eliminator 125, la moto perfecta para quien quiere aparentar ser un rudo motociclista, pero sin dejar de sentirse seguro como en su moto de paseo. Visualmente intenta vender la idea de una cruiser musculosa, con ese asiento bajo, manillar ancho y demás características similares, pero basta con girar el acelerador para que la ilusión se rompa. Su motor monocilíndrico de 124 cc produce apenas 12 caballos de fuerza, una cifra que hace que incluso una scooter 150 la mire con lástima. A pesar de su estética, esta moto apenas alcanza los 90 km por hora con viento a favor y cuesta abajo. En rectas largas, los autos pequeños la rebasan con una mezcla de compasión y vergüenza ajena. La Eliminator 125 no elimina nada, salvo quizás tus ganas de seguir montando una vez que sientes cómo vibra todo el chasis tratando de fingir potencia. Sí, es económica porque consume alrededor de 2.5 litros cada 100 kilómetros, es ligera, pesa alrededor de 130 kilogramos y además es fácil de manejar para principiantes. Pero no te engañes, su aspecto engañosamente rebelde no compensa su alma de electrodoméstico. En otras palabras, no da la talla. Lanzada en 1997, esta moto italiana venía con todas las credenciales para ser legendaria. Diseño de competición, un motor V-twin de 2 tiempos de 500 cc con inyección electrónica directa, lo cual era una novedad absoluta en motos deportivas, y más de 110 caballos de fuerza con solo 145 kilogramos de peso. Pero el resultado de la Bimota V-Due fue un desastre tan épico que casi acaba con la marca. La idea era ambiciosa, combinar rendimiento brutal con tecnología de vanguardia, pero la inyección electrónica desarrollada internamente resultó ser una pesadilla. La moto tosía, se apagaba en marcha, fallaba como si estuviera poseída. Pilotos desesperados la describían como impredecible, peligrosa y francamente ingobernable. La solución que encontró la mayoría, arrancarle la inyección y volver a carburadores. Ironías del futuro. A pesar de sus supuestas cifras que aseguraban más de 260 km por hora y 64 libra-pie de torque, la V-Due terminó acumulando polvo en garajes o siendo devuelta a fábrica. Bimota tuvo que retirar la producción, rediseñar todo y aún así nunca logró recuperar su reputación tras el fiasco. Una rareza, un diseño un poco incomprendido, eso es la Can-Am Spyder. Este triciclo motorizado de BRP no es ni coche ni moto, es más bien un híbrido desconcertante. Con un motor Rotax bicilíndrico de 998 cc o el más moderno triple de 1330 cc y más de 100 caballos de fuerza, uno pensaría que ofrece una experiencia emocionante. Error, el Spyder no se inclina en las curvas, lo que significa que doblar es más parecido a manejar un quad con alergia al asfalto. Pesa más de 400 kilogramos y su maniobrabilidad es comparable a la de un rinoceronte con resaca.
gira pero te lo hace saber con cada centímetro. Y aunque su precio arranca en cifras que rondan los $17,000 a $27,000, la experiencia no lo justifica. Sí, tiene control de tracción, ABS, modos de conducción, hasta espacio para equipaje. Pero, ¿y el alma? No hay conexión con la carretera, ni viento en el pecho, ni esa magia de dos ruedas que hace que montar una moto sea visceral. El Can-Am Spyder es caro, cómodo y tristemente olvidable. A simple vista, la Hyosung GT 250R promete emociones fuertes, pero en realidad es puro cosplay mecánico. Con su carenado agresivo y postura deportiva, parece lista para conquistar circuitos, pero en cuanto la enciendes, descubres la cruda verdad. Está sobre una réplica con alma de scooter. Su motor Between de 249 cc apenas produce 28 caballos de fuerza, lo cual no estaría mal si pesara lo mismo que una bicicleta. Pero no, esta cosa ronda los 170 kilogramos en seco. Eso le da una relación peso-potencia tan emocionante como un carrito de supermercado cuesta abajo. Hyosung, marca surcoreana que intentó competir con las japonesas, no logró replicar su fiabilidad. Los plásticos se agrietan con mirarlos, los cables se sulfatan como si vivieras en el Caribe y la electrónica, bueno, digamos que más de un propietario ha tenido que empujar su deportiva de regreso a casa. Y el valor de reventa es tan bajo que algunos prefieren regalarla que pasar la vergüenza de venderla. Aunque recibió mejoras tras 2010, la GT 250R sigue siendo una lección viviente de que no todo lo que luce rápido lo es. Si estás buscando una deportiva de verdad, mejor sigue mirando y evita esta telenovela con ruedas. ¿Y si tomamos el motor de una Hayabusa y lo ponemos en una naked bike con esteroides? Esa parece haber sido la pregunta que alguien se hizo antes de traer al mundo a la Suzuki Viking. Nacida del prototipo de 2001 y lanzada oficialmente en 2007, la Viking era una bestia sin correa. Usaba el mismo motor de 1340 cc de la legendaria Hayabusa, pero sin carenado ni protección aerodinámica, lo cual la convertía en un misil tierra-tierra con el sutil refinamiento de un bulldozer enojado. Pesaba más de 260 kilos en seco, y su aceleración era tan brutal que muchos pilotos preferían no tocar el gas con ganas por miedo a despegar sin control. Con 181 caballos de fuerza y 108 libra-pie de torque, podía alcanzar los 290 km por hora. Y aunque nadie con aprecio por la vida lo intentaba, su diseño fue otro tema, sobredimensionada, con escapes que parecían salidos de un reactor nuclear y plásticos en lugares donde ni hacían falta. Suzuki creyó que habría creado un ícono, pero el mercado solo se preguntó ¿por qué? Se vendió mal, se entendió peor y fue descontinuada apenas 3 años después. Hoy la Viking vive como una curiosidad mecánica, poderosa y absurda. En la cuarta posición de esta serie tenemos nada menos que la Harley-Davidson V-Rod, que fue por mucho el intento más audaz y torpe de Harley por conquistar a los jóvenes del siglo XXI. La receta: llamar a Porsche para que ayudara a diseñar un motor revolucionario, el Revolution Between de 1130 cc, refrigerado por líquido con doble árbol de levas y una potencia de hasta 125 caballos. En papel sonaba increíble, en la práctica no tanto. La V-Rod pesaba casi 300 kilos y aunque el motor empujaba con ganas, su manejo era más parecido al de una moto de exhibición que a uno de ataque deportivo. El diseño era futurista, con un tanque falso, pero el real iba debajo del asiento, y un radiador que sobresalía como un dedo enyesado, es decir, de todo menos con buen gusto. Con todas estas extrañas características, los amantes de las Harleys la rechazaban por no ser una Harley de verdad, y los amantes de las Sport Bikes la veían como una abuelita con zapatillas de running. Era demasiado deportiva para los clásicos y demasiado pesada para los modernos. A pesar de su ambición y tecnología, la V-Rod terminó siendo un bicho raro, cara, incómoda y con una crisis de identidad imposible de obviar. La Victory V92C fue el primer grito de guerra de una marca que quería destronar a Harley Davidson, pero terminó tropezando con sus propias botas.
Lanzada en 1998 por Polaris Industries, esta cruiser de gran tamaño prometía una revolución en el segmento americano con un motor B-twin de 81 pulgadas cúbicas equivalente a 1507 cc, que sobre el papel debería rugir como un león, pero en la práctica maullaba y a veces ni eso. La transmisión era uno de sus mayores dolores de cabeza, dura, ruidosa y con tendencias a salirse de marcha, lo que podía convertir una curva cerrada en una experiencia religiosa. Las vibraciones a alta velocidad eran tan intensas que algunos propietarios juran que desarrollaron nuevas técnicas de meditación para tolerarlas. El asiento estaba colocado en una posición tan alta y extraña que te hacía sentir como si pilotaras un burro nervioso, y el manejo en curvas era todo menos intuitivo. Con acabados que dejaban mucho que desear y una suspensión trasera más dura que promesa de político, la V92C fue una lección de humildad para Victory. Quisieron correr antes de aprender a caminar y lo pagaron caro. Un clásico caso de mucho músculo, poca técnica. Y en este punto de la historia no podemos dejar de nombrar la KTM Duke 790, que llegó como la niña rebelde del barrio, liviana, agresiva, con un diseño afilado y un motor bicilíndrico paralelo de 799 cc o 48.2 pulgadas cúbicas, que prometían diversión pura. Con 105 caballos de fuerza y 64 libra-pie de torque, pintaba para ser la reina de las naked de media cilindrada, pero apenas girabas la llave, comenzaban los dramas. Primero fueron las fugas de aceite, luego los errores del sistema electrónico, y no faltaron los reportes de motores que decían «hasta aquí llegué antes de los 5000 kilómetros». El acelerador, tan impredecible como un gato mojado. A veces respondía bien, otras se quedaba colgado justo al salir de un semáforo. Según múltiples foros de propietarios y reportes en MCN y Ride Apart, muchos sufrieron fallos de sensores, bomba de combustible e incluso desgaste prematuro de partes clave del tren motriz. Y eso sin contar la calidad de acabados, que no estaba a la altura del precio. En el primer puesto de esta lista no podemos dejar de hablar de la Honda CTX 1300, que llegó con grandes ambiciones, combinar lo mejor de tres mundos, el touring, el cruiser y el sport bike en una sola moto. Para ello tomó prestado el motor V4 de 79.3 pulgadas cúbicas de la venerada ST 1300, pero lo ajustaron para enfocarse en el torque a bajas revoluciones. El problema es que esa potencia, aunque sonora, terminó siendo aburrida y sin chispa, dejando a los pilotos con ganas de más emoción. Con un peso que superaba las 700 libras, la CTX 1300 no era precisamente una pluma en las curvas. La posición de manejo resultaba incómoda, con un asiento bajo que parecía sacado de un rompecabezas mal armado, y la protección contra el viento era prácticamente inexistente, haciendo que los viajes largos se sintieran como cualquier cosa menos una travesía placentera. En carretera, la moto se mostraba inestable a altas velocidades, lo que desanimaba a cualquiera que buscara confianza y control. Además, su consumo de combustible dejaba mucho que desear, con apenas poco más de 38 millas por galón, un número bajo para su segmento. Y así terminamos este viaje por las motos que nadie debería comprar. Déjanos saber en los comentarios si tuviste algunas de estas en el garaje o si has tenido alguna experiencia con algunos de estos modelos. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.